Ustedes pueden observar esta escritura. Miren que en esta escritura aparece aquí Jave Soraja Toba Alpi Yohanan, la buena noticia de salvación según Juan. Entonces, en estas escrituras ustedes pueden ver aquí las palabras. Aquí hay unas palabras inseparables y unas letras inseparables, son los prefijos. Hay conjunciones y también hay preposiciones. Aquí tenemos una preposición, por ejemplo. Aquí la tenemos. Una B. Berechit. La palabra rechit quiere decir principio. Y la B, aquí la tenemos. La B. Berechit. B en él o en principio. Más adelante, el artículo definido está aquí. A. Puede ser puede ser A, para la, los, la, aquí. A. Y más adelante tenemos la VAV. En la VAV, pues, esta es la VAV conversiva, pero aquí no está convirtiendo nada, solamente está diciendo que significa una I. Y más adelante está el artículo definido y la, o y él, y la o y él. Entonces, el, la, los, la, y el, dabar, y, pero aquí no dice y él, sino que y la, dabar, y la, dabar, entonces, ve a dabar, y la, dabar, el artículo definido, y tenemos la VAV aquí, que dice y la, dabar, dabar es palabra. La VAV es muy importante que la VAV, ustedes, los que están estudiando hebreo, por ejemplo, ya saben de que la I está, la VAV se convierte en I, y la Hei con la patak se convierte en el artículo definido y está unida a la palabra, a esta palabra, dabar, palabra o verbo, oración. Entonces, vamos a leer un texto. Miren, solo quiero leer este texto para darle una explicación a lo que nos atañe de lo que es el et. Pero miren aquí. Berechit, allá, adabar, be adabar, allá, et, ha Elohim. Behu, a dabar, allá, Elohim. Miren en esto, qué belleza. Miren qué belleza. Miren aquí está, ustedes pueden ver el et a Elohim. Cuando miramos un makef, el makef es esta línea que ustedes ven aquí, parte superior, que está añadiendo el et con la palabra a Elohim, con a Elohim. Entonces este et que ustedes ven aquí y ven el makef está en estado constructo. Miren, el et no tiene traducción, no lo tiene. ¿Por qué? Porque es la primera letra y la última letra del Aleph Bet hebreo. Y esto nos está indicando que el et significa, nos está hablando del Mesías. Porque ¿qué es lo que dice? En el principio era el verbo, o sea, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Entonces, para confirmar
para confirmar que en el estado constructo de esta palabra, que significa el Mesías, que el Mesías es Dios, aquí lo está diciendo. No hay vuelta de hoja, aquí está, ya hay más clarito que el agua, ya no puede ver nada. Aquí está bien claro. El et con el makef, aquí está, uniendo la palabra, está en estado constructo y nos está diciendo que Él es el Mesías y que Él es Dios. Entonces, para confirmar esta expresión del et ha Elohim, entonces tenemos el Behu y él, que significa y él. Aquí tenemos, mire, la Bab y tenemos Hu. Y él. Él. La palabra era, allá, Dios, Elohim. Aquí está, mire, Elohim. Entonces, lo que estamos hablando aquí es de que cuando tenemos este et, en estado constructo es que esta palabra no termina aquí, sino que va en secuencia hacia adelante indicando a lo que se está refiriendo. El et está diciendo que es él, y él. ¿Y él qué? Y él Dios. Y él Mesías. Y él Mesías Dios. Y él la palabra. Miren qué fácil, ¿ves? Esto es fácil. En el hebreo es bien fácil notar las grandes diferencias que hay, que no podemos explicarlas muy bien. Tal vez no las podemos explicar en español, pero aquí sí se puede, porque nos está indicando la conversión de las palabras, nos indica la profundidad de quién nos está hablando, de quién está hablando, para quién está escribiendo el escritor, y a esta expresión que yo les he leído aquí, del hebreo, ustedes, si ustedes quieren, pueden hacerle unas 20 preguntas a este texto. Y el hebreo, el texto, les va a contestar estas preguntas. Porque esto es la ciencia del Altísimo. El hebreo bíblico es la ciencia del Altísimo. Y ustedes pueden dar a conocer, ustedes pueden conocer esta parte. Miren, aquí lo tenemos otra vez. Hu, él. Él era. Merosh, et ha Elohim. Miren, aquí lo tenemos otra vez. Él era en el principio, ¿no? El et Elohim. Él era en el principio con Dios. Él era en el principio el et Elohim. Aquí tenemos el makef, el estado constructo, la palabra et, al estab, principio y fin, primero y último. Eso significan estas palabras. Y estamos hablando del Mesías. Y en el estado constructo nos está diciendo que el Mesías es Dios. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos, miren. Esto es maravillosa la palabra del Altísimo. Ahora, yo les he dicho, les he hablado a ustedes del et. El et, estamos hablando de un Aleph Tav. Aleph Tav. Primera letra y última letra del Alephet hebreo. Cuando hablamos del et, estamos hablando del Mesías. El Mesías es el principio y el final. Principio y fin. Primero y último. Acuérdense ustedes que hemos leído en el griego, en español está escrito alfa y omega. Entonces esto viene saliendo parecido, ¿no? Nada más que aquello está en griego y aquí estamos en hebreo. En español se dice principio y fin, primero y último. En griego se dice alfa y omega. En hebreo se dice al-Tav, el et.
Entonces, este et no tiene, como les dije al principio, este et no tiene traducción. Lo que han hecho los traductores fue que le pusieron un asterisco aquí. Un asterisco le pusieron. Porque no tiene traducción el et. Entonces, este et, como ustedes lo observan, significa el Mesías. Entonces, pero la palabra en sí dice et o at. Pero en este caso de ahorita, en este análisis del hebreo bíblico, de esta palabra, está en un estado constructo. ¿Cómo podemos nosotros saber que está en estado constructo esta palabra? Bueno, porque nosotros le ponemos un makef. Eso está en la Biblia, está en el Antiguo Testamento, está en la Torá, en la Tanaj, y está en el Brit Hadashah, que es el Nuevo Testamento del que yo estoy hablándoles ahorita. Entonces, este makef nos está indicando que esta palabra está en estado constructo. ¿Cómo vamos a saber que es en estado constructo? ¿Qué nos quiere decir? El et nos quiere decir que el Mesías es Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque en el Nuevo Testamento está escrito así. ¿Y? Et Elohim. Miren. Et Elohim. Et Elohim. Aquí tenemos el et. El estado constructo del et, aquí está indicándonos que el et es Elohim. Porque en sí, la palabra Elohim que nosotros traducimos como Dios no necesita esta parte. No la necesita. Pero como el texto está en la palabra está en constructo, nos está diciendo que el Mesías es Elohim. Está en estado constructo. Entonces, cuando vemos el Nuevo Testamento, en Mateo, en el libro de Mateo, entonces nosotros vemos una secuencia desde el pasado hasta el presente. Vamos a verlo ahorita. Aquí tenemos el Brit Hadashah, o sea, el Nuevo Testamento. Fíjense bien en aquí, miren qué maravillosa escritura en Mateo, el libro de Mateo. En el libro de Mateo podemos observar, mire, dice, Ab Besoraja Toba Alpi Matitiahu. Las buenas noticias de salvación según Mateo. Vaya, yo les voy a hacer una introducción aquí para que vean ustedes la secuencia del et, que esto no es invento mío, esto es una escritura que ni siquiera los judíos se atreven a hablar de ello, porque ellos no creen en el Mesías. Nosotros que creemos en el Mesías, es que el eterno Dios nos ha dicho, o sea, nos ha hablado por medio del Hijo, y nos está diciendo quién es Él directamente. Ya se los mostré que Él es Dios, y que el et está conjugado de una manera tan profunda que podemos, si nosotros nos aferramos a Él, nos podemos dar cuenta directamente qué quiere Él, qué nos está diciendo, qué quiere que hagamos y de qué manera podemos analizar estas palabras hebreas, porque esta es la ciencia de Dios. Esto no está en español, es hebreo. Cada palabra de estas palabras, cada letra tiene un significado y cada palabra de estas tiene más de un significado. Miren, aquí tenemos David. ¿Ustedes saben qué quiere decir David? Hay una palabra aquí. Dodo. Amado. David. Entonces, yo voy a leerles aquí y vamos a seguir la secuencia de let desde el pasado hasta el presente. Fíjense. Miren lo que dice. Se Sefer Holidot Ha Se Sefer Toldot Ha Mashiach Yeshua Ben David Ben Abraham.
En el primer versículo, ustedes pueden ver las 7 palabras. Las 7 palabras están en el Nuevo Testamento también. Aquí las tenemos, miren. Las 7 palabras. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 palabras. En el Antiguo Testamento también están las 7 palabras. Y que esas 7 palabras, pues, es un símbolo. Entonces, aquí en este texto dice que la genealogía del Mesías, Yeshua, hijo de David, hijo de Abraham. Sefer Toldo Ha Mashiach Yeshua ben David ben Abraham. En estas 7 palabras que tenemos aquí, se remonta, cuando habla del Mesías, desde David hasta Abraham. Pero no solamente eso, esto sigue más adelante. Vamos a seguir la secuencia. Miren, ustedes saben que muchos discuten la línea de sangre del Mesías con la parte de la línea de sangre de José. Ustedes saben que José, pues, es el esposo de Miriam, la Virgen, y que él no tuvo nada que ver en el caso, pero que, según la carne, él procede de la familia de Yehudá, o Judá. De ahí procede. Por eso está la genealogía escrita aquí. Vamos a buscar la línea de sangre. Mírenla. Mírenla cómo está aquí. ¿Ve? Vamos a buscarla. Abraham, Joled, Et. Mira, aquí está el primer Et. La línea de sangre del Mesías se remonta desde el pasado. Aquí comienza desde Abraham. Aquí está Abraham. Y aquí viene el Mesías, la línea de sangre a Isaac, Yitzhak. De Isaac seguimos con Jacob. Y Jacob habla de Yehudá. Miren cómo se remonta después de Abraham a Yehudá. De los hijos de Jacob, la línea de sangre toma a Judá. Aquí está. Entonces, a partir de aquí, la línea de sangre corresponde a la tribu de Judá. No a otras tribus, solamente a la tribu de Judá. Vamos a buscarlo aquí. Miren, Judá engendró, aquí está el Et otra vez, miren, aquí está el estado constructo del Mesías. Aquí está el estado constructo, engendró a Pérez y a Saraj, Seraj, y a Tamar. Y Pérez engendró aquí está otra vez, mire, la línea de sangre, a Herrón. Herrón engendró aquí está la línea de sangre, mire, aquí está la confirmación, el Makef, Ram. Y después aquí la línea de sangre aparece en Aminadab. Después seguimos con la línea de sangre, entra la familia de Nashón. La línea de sangre del Mesías entra a Shalmón. Y sigue esta línea con Boaz. Después de Boaz estamos con Obed. La línea de sangre va hasta Isaí, o sea, Isaías, el padre de David. La línea de sangre viene a el rey David, Hamelech, David. El rey David, aquí está, mire, a David. Aquí está el Et, aquí está el Makef. Del rey David entra el Et a Shelomo, a Salomón. Después de Salomón tenemos aquí vamos, mire, Salomón a Rehoboam, o sea, Roboam. De Roboam entró la línea de sangre del Mesías a Abiyá. Después de Abiyá, la línea de sangre entra a Asa.
De Asa tenemos el Mesías en Josafat. Después de Josafat, Jehoram. Después de Jehoram, Ushiyahu, o sea, Usías. Después lo vemos en Yotam. La línea de sangre, aquí está el Edmir, aquí está el Makef en Yotam. Después la línea de sangre, la línea de sangre entra en la familia de Ahaz. La línea de sangre entra en la familia de Uzquiyahu, o sea, Ezequías. Después de Ezequías, la línea de sangre llegó a la familia de Manasés. Después de Manasés, entramos aquí está el Ed, a Amón. De Amón, la línea de sangre llegó a Yoshiyahu, o sea, a Josías. Después llegó a Jeconías. Después la línea de sangre entró, vamos a ver, aquí lo dice, vamos a ver, a Shealtiel. Después de Shealtiel entró Zerubabel. Después de Zerubabel entró en Abiud. Después de Abiud, la línea de sangre del Mesías entró a Elequín. Después a Ashur. Miren qué maravilloso. La línea de sangre del Mesías entró a Sadoc. Después de Sadoc entra a Yahim. Después de Yahim entra a Eliud. Después de Eliud, la línea de sangre entró en la familia de Eleazar. Después de Eleazar entró a Matán. Después de la familia de Matán entró a Jacob. Y Jacob, aquí llegó a José. José, el esposo de Miriam. Se dice María. Entonces entró en Miriam, aquí está, Miriam, en el cual nació Yeshua, llamado el Mesías. Hanikra Mashiach, llamado Yeshua, aquí está, miren, Yeshua, llamado el Mesías. De manera que todas las generaciones, desde David hasta el exilio babilónico, vamos a ver, Babel, aquí está el exilio babilónico, son 14 generaciones, y de Babel hasta el Mesías, otras 14 generaciones. O sea que aquí es lo que es el verso 16 y 17. Entonces, el verso 18 comienza con el nacimiento del Mesías ya. Y el nacimiento del Mesías, Yeshua, fue de la siguiente manera, y comienza a hablar la historia. Ustedes ya la conocen, pero que lo que les quería decir a ustedes es de que el Ed está impregnado en todas las escrituras, desde la Torá, el Tanaj y el Nuevo Testamento, y está aquí en todo el texto, desde el Mateo hasta Apocalipsis. Ahí lo vemos, tanto el nombre del Mesías como el Ed, y que siempre ha estado en estado constructo, que no termina en un lugar, sino que está impregnado en toda la Biblia, en toda la escritura hebrea. Bueno, yo solo quería decirles eso, hablarles de la Bab conversiva, que hace el cambio de tiempo, que dice y, pero que va a cambiar de tiempo el verbo, que va a decir, por ejemplo, cuando decimos Bará, creó, estamos hablando de tiempo pasado, estamos en el pasado. Cuando aparece la Yud, tiempo futuro. Pero como tenemos la Bab conversiva, está diciendo que nos vamos a remontar al pasado.
pero siempre con el singular él. Tercera persona, él. Primera, yo. Segunda persona, tú. Tercera persona, él. Entonces, cuando está hablando de la tercera persona, él está hablando del pasado. Él, ¿de quién? Bueno, el texto, el contexto le va mencionando, aún en hebreo, el contexto va mencionando de qué se está hablando, cómo se está, de qué está, qué es lo que está refiriendo el texto, de qué está hablando el texto, a quién se lo está diciendo, con quién está hablando el texto, de quién está hablando, ¿ah? Quién lo está escribiendo, ¿sí? Y ahí aparecen en la forma los verbos y todos los prefijos y los sufijos que aparecen en el texto hebreo. Entonces, pero que el LED es muy importante, es el que les mostré, por el cual tenemos una teoría de LED, que eso es, que no tiene traducción, pero que está remontándose directamente a hablar directamente en estado constructo del Mesías. Mis amados, yo les deseo lo mejor en esta tarde y espero que Dios los bendiga. Y todos los que están estudiando hebreo, pues que puedan adentrarse con firmeza y responsabilidad a analizar el hebreo, que es bellísimo, donde encontramos cosas que el eterno Dios nos está revelando y nos ha revelado, y nos enamoramos de esa palabra bellísima de las escrituras hebreas. Bendiciones. Shalom. Shalom.